quienes pudieran captarla desde ahorita y si hay oportunidad de una primera entrada, pues adelante, ¿no? Bueno, la verdad es que sí son varios pares que veo así una entrada contra tendencia, pero bueno, vamos a fijar las bases, ¿sí? Del por qué es una entrada contra tendencia, qué criterios debe de cumplir, por qué para mí realmente es interesante o por qué tiene una mayor probabilidad de éxito. ¿Sí? Bueno, en primer lugar, vamos a definir una entrada en contra de la tendencia, como nos los marca la teoría con ondas de Elliott y también la aplicación de los, principios básicos y la entrada con los túneles, los setup del sistema de los tres túneles. Hay un requisito y es que debe de haber agotamiento, debe de haber divergencia. Para eso, pues siempre mostramos el oscilador. Sí, aquí siempre, siempre lo vamos a llevar con nosotros en cualquier gráfico para que nos muestre ese agotamiento, esa pérdida de fuerza o momentum en diferentes marcos temporales. Y dependiendo del marco temporal, si es una temporalidad inferior, pues obviamente puede ser no para un cambio de tendencia, pero sí es una entrada en contra, pero ese trade puede ser para una correctiva. ¿Sí? No necesariamente debe de ser para un cambio de tendencia, digo, dependiendo del marco temporal. Claro, si es un marco temporal alto, por ejemplo, semanal o mensual, sí probablemente puede darnos un cambio de tendencia. Y bueno, sabemos que una tendencia en un minuto o en 5 minutos, pues bueno, puede ser una correctiva simple en 4 horas o en el marco diario, ¿no? ¿Por qué sabemos que el mercado es fractal? Bueno, ya dicho esto, en primer lugar tenemos el oscilador que nos va a anticipar el agotamiento, divergencia. Digo, no significa reversa inmediata, pero sí es un aviso, sí es algo que nos está anunciando que vendrá una correctiva o un potencial cambio de tendencia. Se trata del final, ¿no? Bueno, ya tenemos el oscilador. La otra parte que es muy importante es la aplicación de estos principios básicos, ¿sí? Y para ello tendríamos que ver esta cuestión, ¿no? El final de una correctiva siempre, siempre no debe de superar el inicio de la onda motriz o de la onda inicial. En este caso lo identificamos como una onda uno, ¿sí? Pero bien puede ser W, ¿sí? O puede ser A y son ondas iniciales y estas son ondas correctivas, como puede ser 2, puede ser una onda B o puede ser una correctiva X, ¿sí? No debe de superar, a menos hay sus excepciones, ¿no? De una correctiva plana, puede ser irregular, corrediza, etcétera, pero ese tipo de correctivas generalmente se desarrollan dentro de otra correctiva B, dentro de una correctiva 4, dentro de una correctiva X o una segunda X. Aquí lo que tratamos de decir es para un cambio potencial de tendencia, es decir, venimos, por ejemplo, ¿no? De una tendencia bajista, ¿sí? Y cómo anticiparnos para un cambio o para una correctiva un poquito más profunda. Ese es el contexto donde marca una diferencia, ¿sí? Y aquí es donde nos vamos a aplicar, no vamos a hablar de las otras correctivas planas para continuidad de la tendencia, en ese caso serían las correctivas planas, correctivas triángulos, ¿no? Son para continuidad. Y en eso, para evitar esa confusión, ¿no? Entrar en contexto un poquito, ¿sí? Lo que buscamos es contra la tendencia, ¿sí? O sea, para anticiparnos al cambio o al giro, o para una correctiva un poquito más profunda. Entonces, vamos a considerar ese mismo criterio, que la correctiva no debe de superar el inicio de la onda motriz o de la onda inicial. ¿Sí? No digo que tenga que ser un impulso, ¿no? Ya lo revisamos, puede ser una onda correctiva, pero aún así sigue siendo una onda motriz e inicial, ¿eh? Porque se trata de una W, viene X y la onda Y es un poquito más fuerte, ¿no? Lo hemos visto y lo hemos notado en algunos otros pares, sea en Forex o en algunos índices que también hemos revisado, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener una muy buena relación beneficio-riesgo. Recordemos que el mercado es fractal. Esto puede ser en un minuto o puede ser en 5 minutos o puede ser en 4 horas. Vamos a aplicar el mismo criterio, ¿sí? Mucho mejor cuando lo revisamos en 4 y aquí mismo dentro de las internas también aplicamos en 15 o en 5 minutos y aún así aquí dentro aplicamos otra para un minuto. Eso se pone, no sé, increíble. La verdad es que es... no sé, mejorar esa relación beneficio-riesgo, de verdad es que es sumamente gratificante cuando eh, aplicamos y entendemos y realmente comprobamos que el mercado es fractal y estos patrones se van repitiendo, ¿sí? Y ahí es cuando le entramos con mayor confianza a nuestros análisis para la validación, etcétera, ¿no? Bueno, ya están estos dos criterios, el oscilador, aplicación principios básicos, porque sabemos que el mercado es fractal y es aprender a validar. La otra, pues como conocemos, son los túneles. Vamos a identificar el setup PT3, PT2, bueno, más con el PT3 tiene una mayor fiabilidad, es mucho más probable y es con los túneles,
¿sí? Si no se da en 4 horas, lo podemos revisar en 1 hora o en 15 minutos, ¿no? Entonces, para revisar un poquito más con lo del tema de los túneles, yo les recomiendo, si todavía no, hay que revisar ese apartado del curso y si hay dudas, por favor, pues ya me dice, ¿no? Vamos a puntualizar. A ver, Alex, tengo dudas entre un PT2 y un PT3, porque me confundo cuando cambio de marco temporal. Un ejemplo, ¿no? Tengo duda con el BO1, con el BO2 o con el BO4 y el BO3, ¿no? Entonces, todo eso lo podemos revisar puntual. Aquí ya vamos a ver la aplicación de todo esto, ¿sí? Ya es que, ok, ya más o menos me sé la teoría, la base, ahora quiero llevarlo a la práctica. Todos estos 3 puntos, oscilador, principios básicos y los túneles, ¿sí? Esta es la hora de la verdad. Aquí es donde aplicamos si verdaderamente funciona lo que Alex nos está enseñando, lo que estamos aprendiendo y toda esta cuestión, ¿no? O simplemente estoy perdiendo mi tiempo y esa es la parte más interesante, ¿no? Bueno. Ya vamos a revisar estos pares. Vamos a iniciar con el australiano frente al canadiense. En primera empezamos a notar que el agotamiento empieza a ser claro, empieza a ser notable, ¿no? El oscilador empieza a perder fuerza, los bloques, las barras del oscilador, pues van decreciendo. Ok, bueno, ahí está. El primero, el oscilador cumple, ¿no? Principios básicos, vemos un movimiento bajista. Sí, aquí en 3 ondas, pero parece ser que viene una correctiva alcista. Y esto podría ser una formación inicial. ¿Se acuerdan que podría ser W y la correctiva X no debe superar el alto, por lo tanto puede ser una muy buena relación beneficio-riesgo, ¿sí? Y la otra cuestión con los túneles, vamos a revisarlo. Miren, en 4 horas no tenemos nada, ¿no? En 4 horas, con los túneles no tenemos nada. Tenemos que ver un marco de tiempo inferior para la estructura interna, ¿sí? Bueno. Aquí ya revisamos con los túneles, el agotamiento también se hace evidente. Miren, esta entrada es aquí, ¿sí? Que el precio consolide o cierre por debajo del túnel 2, mi stop loss va a estar por encima de, y el objetivo pues va a ser el túnel 3, ¿no? Y un poquito más abajo si el precio rompe, y ese es el primer objetivo, la primera reacción, ¿sí? ¿Por qué? Porque podría tratarse de apenas una correctiva y después el precio continuar en alto, pero bueno, ya por lo menos tuve un 3-1 o un 2,8-1, 2,5-1, que también es muy atractivo, ¿sí? O puede ser apenas la formación inicial para el potencial cambio de tendencia y por lo menos ya aproveché ese primer recorrido, vuelvo a aplicar los mismos criterios para la correctiva alcista, ¿sí? Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Si pasa el precio a consolidar, es decir, que se ejecute nuestro stop loss, no pasa nada. Al final de cuentas, el recorrido bajista fue en 3 ondas y quiere decir que esta correctiva está vigente, ¿sí? A pesar de que tenga divergencia, a pesar de que exista agotamiento, toda esta cuestión, sí, el precio puede regalarnos un alto más, pero bueno, ya conocemos los criterios, ya vimos qué tipo de estructura voy a esperar, ¿sí? Entonces tengo la opción, vendo justamente aquí, mi stop loss va a estar por acá. Supongamos, Alex, que yo no tomé esta entrada. Ok, bueno, no lo tomaste, vamos a suponer que ahorita que la estamos revisando, ¿sí? Ahí está, miren, ahí donde quedaría mi stop loss. Ok, tengo un 4-1, ¿sí? Es probable que se ejecute los stop loss, es probable, ¿no? Pero bueno, si se ejecuta y el precio vuelve a consolidar por encima de, es preferible estar fuera de ese corto porque el precio podría continuar con el movimiento correctivo y generar más incertidumbre, pero al fin de cuentas ir creando altos cada vez más altos con menos fuerza, ¿sí? Entonces volveríamos a esperar otra vez que consolide en el túnel 2 y vuelva a bajar hacia el túnel 3, ¿no? Y ya lo podemos subir de marco temporal. Podemos buscar ese mismo trade en 4 horas, ¿sí? Podemos buscar ese corto por aquí, algo más o menos así, ¿sí? E irnos en cadena. Y ya volver a tener una relación de 4-1, casi el 5-1, ¿sí? Pero serían esos mismos criterios, ¿sí? Aquí ya estamos trabajando en 1 hora y en 4 horas. En ambos marcos temporales hay agotamiento, hay divergencia, podemos aplicar estos principios básicos. Si no se da, bueno, no pasa nada, no es infalible, ¿eh? No es que le meta todo mi capital justamente a este trade, porque se cumple, ¿no? Entonces, estamos diciendo que estamos llegando al final de la onda W y nos preparamos para una correctiva. Y este movimiento apenas puede ser la onda inicial de esa correctiva. O puede ser un movimiento un poquito más breve, ¿no? Que sea este recorrido así en 3 ondas y después continuamos. ¿Cómo lo sabremos? Bueno, cuando lleguemos, se desarrolle toda esa correctiva bajista. ¿Bien? ¿Sale? Entonces, podemos anticiparnos hasta 1 hora, ¿no? Con este par. Bueno, vamos con el siguiente que es el australiano frente al dólar neozelandés. Me pareció también interesante ver cómo el movimiento es bajista, prolongado, tenemos una reacción, hay agotamiento, sí, hay divergencia, pero aquí parece ser que aumenta la fuerza momento. Y ese es un ejemplo del cuándo debemos de ser pacientes. No es porque el hecho de que el precio ya reaccionó, ya voy a meter compras, porque así como bajó, así va a subir. Para nada, la correctiva puede seguir vigente, ¿eh? Puede continuar cayendo y puede seguir con divergencias. Miren, si bajemos en un marco temporal, vemos que esta reacción, incluso ni con los túneles vemos setup de entrada ni en 1 hora, ni en 15 minutos, ¿sí?
pero sí empezamos a notar cierto agotamiento, entonces eso nos dice, ok, bueno, ya con los túneles, perdón, con el oscilador ya vemos, pero con los túneles tampoco. Y con la estructura interna para validar según principios básicos, tendríamos que esperar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si quiero ir en largos y ejecuto una orden de compras justamente ahí y mi profit, primer paso, primer parada sería el túnel 3. Miren, no llego ni al 2 a 1, ¿sí? Ahí la entrada donde está. Si la correctiva es un poquito más profunda, ¿sí? La vamos a considerar un poquito inferior al 61, casi al 78, para que tengamos una buena relación. Alex, ¿de qué hablas? Bueno, de retroceso Fibonacci. ¿Sí? No ha llegado ni al 61. Mire, supongamos que llega al 61, todavía tendríamos un 2,63 a 1. Es aceptable, es bueno, me gusta. Mire, mientras el precio esté por encima del 2 a 1, es considerable, es bueno, ¿no? Ya saben que el mínimo es el 3 a 1, pero si la correctiva es un poquito más profunda, 78 o 88, podríamos considerar por principios básicos, ¿no? Para validar esta entrada. No es infalible, ¿sí? No es infalible, pero más o menos nos da una idea porque ya empezamos a notar agotamiento. Esa es una, ¿por qué no tenemos setup con los túneles? En cambio, pues podemos ser pacientes. Si no la tengo tan clara, Alex, pues simplemente no la voy a operar. Perfecto, ¿no? Y le damos un seguimiento a este recorrido bajista, ¿sí? Que aquí amenaza con superar este bajo, ¿no? Con que siga la fuerza. Entonces, este es un ejemplo de ser pacientes todavía, ¿sí? A ver, el otro es el australiano frente al dólar. Yo creo que este ya lo habíamos comentado de igual manera, ¿no? Muy similar al anterior, al australiano frente al canadiense, y lo comentamos creo que ayer también en un marco de tiempo inferior. Empezamos a notar agotamiento, divergencia entre los bloques. Ok, ya tenemos un punto, ¿no? Para buscar una reversa. Según nuestro conteo, esperamos una correctiva breve, ¿sí? Bueno, aquí ya vemos un